Hay llamadas que parecen imposibles hasta que alguien las descuelga, y la de José Mourinho al Real Madrid es una de esas historias que huelen a pólvora incluso antes de que exista una firma. Porque cuando el nombre de Mourinho vuelve a mezclarse con el escudo del Madrid, el fútbol deja de ser simplemente fútbol y se convierte en una especie de thriller político con césped, millones de euros, egos gigantescos y periodistas mirando vuelos privados como si fueran agentes secretos. Y ahora, en medio de rumores, filtraciones y silencios sospechosamente largos, aparece la gran bomba. Mourinho estaría dispuesto a regresar al Real Madrid, pero con una condición muy concreta. Quiere 3 fichajes, 3 nombres, 3 piezas para construir un equipo a su manera. Porque Mourinho no vuelve para ser un monumento nostálgico. Mourinho vuelve, si vuelve, para ganar. Y cuando ese hombre huele una oportunidad, suele entrar al despacho como quien entra a una guerra. Lo más interesante de todo esto no es únicamente quiénes son esos jugadores. Lo verdaderamente fascinante es lo que revelan sobre el tipo de equipo que quiere construir. Porque cada fichaje cuenta una historia. Cada petición es un mensaje. Y en el caso de Mourinho, los mensajes nunca son casuales. Él no pide jugadores por moda, por marketing ni porque hayan metido 20 goles en TikTok. Mourinho pide soldados. Futbolistas capaces de sobrevivir a la presión del Bernabéu, al ruido mediático y a sus propias ruedas de prensa, que ya de por sí son una experiencia psicológica bastante intensa. El primer nombre que aparece sobre la mesa es uno que haría muchísimo sentido dentro del universo Mourinho. Un central dominante, agresivo, rápido y con personalidad. Porque si algo ha repetido Mourinho durante toda su carrera es que los equipos campeones se construyen desde atrás. Puedes tener delanteros galácticos, extremos eléctricos y mediapuntas que parecen programados por inteligencia artificial, pero si atrás tienes una defensa que tiembla cuando llegan las noches grandes, estás muerto. Y Mourinho lo sabe mejor que nadie. Por eso uno de los nombres que más fuerza ha tomado es el de Rúben Díaz. Sí, el líder defensivo del Manchester City. El hombre que convirtió la zaga de Guardiola en una muralla emocional además de táctica. Y aquí es donde la historia se pone divertida. Porque imaginar a Guardiola perdiendo a Rúben Díaz para que termine jugando a las órdenes de Mourinho sería como ver a 2 científicos locos peleándose por el mismo experimento nuclear. Una maravilla para el espectador neutral y una pesadilla para media Europa. Rúben Díaz encaja perfectamente en lo que Mourinho considera un defensa élite. Tiene liderazgo, entiende cuándo destruir y cuándo construir, domina el juego aéreo y, sobre todo, transmite una sensación muy extraña. Parece disfrutar defendiendo. Que hoy en día ya es raro. Muchos centrales modernos quieren salir jugando, filtrar pases y aparecer en estadísticas avanzadas con nombres que parecen claves de Wi-Fi. Pero defender de verdad, ya no entusiasma a tantos. Rúben Díaz sí disfruta esa parte oscura del fútbol. El choque, el duelo, el cruce al límite. Y eso enamora a Mourinho. Además, hay otro detalle importante. Mourinho siempre ha necesitado generales dentro del campo. Los tuvo con Materazzi, con Terry, con Pepe, con Carvalho, con Samuel. Jugadores capaces de contagiar tensión competitiva. Porque Mourinho no dirige equipos relajados. Dirige equipos que juegan como si cada partido fuera un ajuste de cuentas. Y para eso necesita futbolistas emocionalmente fuertes. Rúben Díaz sería exactamente eso. Ahora bien, fichar a un jugador del Manchester City no es precisamente ir al supermercado. El City no vende fácil, Guardiola menos todavía y el precio sería absolutamente salvaje. Estamos hablando de una operación que podría superar cifras obscenas incluso para estándares modernos. Y aún así, el simple hecho de que ese nombre aparezca vinculado al posible proyecto de Mourinho ya dice muchísimo sobre la idea que tiene en mente. Pero espera, porque el segundo fichaje es todavía más interesante. Y también más polémico. Mourinho habría pedido un mediocentro físico, dominante y con capacidad para controlar partidos grandes. Alguien que pueda sobrevivir en el caos de una semifinal de Champions sin esconderse detrás del lateral. Y aquí aparece el nombre de Bruno Guimaraes, el cerebro competitivo del Newcastle. Un futbolista que combina calidad técnica con agresividad, lectura táctica y una personalidad tremenda. Y sí, esto tiene toda la lógica del mundo. Porque Mourinho odia una cosa por encima de casi todo: perder el control del centro del campo. Para él, el mediocampo no es una zona decorativa. Es el lugar donde se gana el derecho a mandar. Y aunque el Madrid tiene talento de sobra, hay partidos donde necesita músculo emocional además de calidad. Bruno Guimaraes aporta exactamente eso.
No se esconde, no baja la intensidad y tiene esa mezcla sudamericana de talento y mala leche competitiva que tanto obsesiona a entrenadores como Mourinho. Imagínalo por un segundo. Bernabéu lleno. Noche europea. Minuto 75. El rival empieza a crecer. Ahí aparece Bruno robando un balón imposible, provocando una falta, mirando la grada y encendiendo el estadio. Mourinho vive para esos momentos. Literalmente construye equipos pensando en escenas así. Y aquí hay algo que mucha gente no entiende sobre Mourinho. Durante años se le caricaturizó como un entrenador únicamente defensivo, cuando en realidad sus mejores equipos eran brutalmente competitivos en todas las fases del juego. El problema es que el fútbol moderno tiene memoria selectiva. Recuerdan autobuses defensivos y olvidan goleadas históricas. El Madrid de Mourinho metía goles como si quisiera humillar a las matemáticas. Récord de puntos, récords de goles, transiciones asesinas. Aquello no era conservadurismo, era violencia futbolística organizada. Por eso Bruno Guimaraes tendría sentido, porque permitiría recuperar algo que el Madrid ha perdido en ciertos partidos, intimidación en el centro del campo. Y esto es clave. Los grandes equipos no solo juegan bien, también imponen miedo. El rival tiene que sentir que cada balón dividido es un problema existencial, que cada error puede convertirse en una transición mortal. Mourinho entiende el fútbol desde esa tensión permanente. El tercer nombre que Mourinho querría llevar al Real Madrid es Víctor Gyökeres. Sí, el delantero sueco que ha explotado en Portugal como una máquina de demolición ofensiva. Y este movimiento tendría muchísimo más sentido de lo que parece a primera vista. Porque Mourinho siempre ha amado los delanteros físicos, agresivos y obsesivos con el gol. Delanteros que convierten cada defensa rival en una sesión de estrés psicológico. Gyökeres no es un delantero elegante al estilo clásico. No parece diseñado para campañas de perfume ni para salir caminando en cámara lenta con música épica de fondo. Parece más bien un hombre dispuesto a atravesar una pared si el balón cae detrás. Y precisamente por eso Mourinho lo adoraría. Tiene potencia, hambre, capacidad para jugar de espaldas y una agresividad competitiva brutal. Además, hay una cuestión táctica muy interesante. El fútbol moderno está lleno de delanteros que quieren participar en todo menos en rematar. Bajan, combinan, flotan, aparecen entre líneas, y a veces uno se pregunta si recuerdan que son delanteros. Gyökeres, en cambio, tiene una relación bastante clara con el gol. Lo busca constantemente. Ataca espacios, castiga defensas y convierte partidos físicos en guerras personales. Mourinho siempre ha necesitado delanteros emocionalmente peligrosos. Drogba, Diego Milito, Benzema en su mejor versión física, incluso Ibrahimovic en ciertos contextos. Futbolistas capaces de convertir una ocasión mediocre en una amenaza real. Gyökeres encaja perfectamente en esa filosofía. Y aquí es donde la posible vuelta de Mourinho empieza a dibujar algo muy concreto. No sería un Madrid diseñado para gustar en redes sociales. Sería un Madrid diseñado para competir como un animal herido. Intensidad defensiva, centro del campo agresivo y un delantero que convierta cada balón largo en una batalla campal. Muy Mourinho. Absolutamente Mourinho. Claro que todo esto abre otra pregunta fascinante. ¿Encajaría realmente Mourinho en el Madrid actual? Porque el club ha cambiado muchísimo desde su primera etapa. El entorno también. El fútbol europeo ya no funciona igual. Ahora todo es mucho más inmediato, mucho más histérico y mucho más performativo. Un entrenador pierde 2 partidos y parece que ha destruido la civilización occidental. Mourinho, además, ya no es aquel técnico joven que apareció en Inglaterra como un villano brillante dispuesto a desafiar a todos. Hoy es una figura mucho más compleja. Algunos creen que está acabado. Otros creen que sigue siendo uno de los tipos más inteligentes del fútbol mundial. Y sinceramente, subestimar a Mourinho históricamente ha sido una idea bastante peligrosa. Porque cuando parece fuera del mapa, reaparece creando caos competitivo. Lo hizo demasiadas veces como para descartarlo fácilmente. Además, hay un factor emocional gigantesco. Mourinho sigue teniendo una relación especial con parte del madridismo. Porque, aunque no ganó la Champions con el Madrid, muchos aficionados sienten que devolvió carácter competitivo a un club que llevaba años traumatizado en Europa. Antes de Mourinho, el Madrid vivía atrapado en octavos de final como si fuera una maldición egipcia. Él rompió esa barrera psicológica. Instaló una mentalidad mucho más agresiva. Preparó el terreno para la era posterior. Y eso pesa, muchísimo. También hay una realidad incómoda que poca gente quiere admitir. El fútbol moderno necesita personajes.
Y Mourinho es uno de los últimos gigantes narrativos de este deporte. En un ecosistema lleno de discursos prefabricados, ruedas de prensa idénticas y respuestas entrenadas por departamentos de comunicación, Mourinho sigue siendo imprevisible. A veces brillante, a veces excesivo, pero siempre interesante. Imagínate una rueda de prensa de Mourinho en pleno caos mediático del Madrid actual. Sería contenido infinito. Un festival de indirectas, ironías y frases que terminarían convertidas en camisetas al día siguiente. Y aunque eso pueda parecer superficial, los clubes gigantes también viven de narrativa. El Madrid no solo compite por títulos, compite por atención global. Y Mourinho genera atención como pocos seres humanos en el fútbol. Pero ojo, porque también existirían riesgos enormes. El vestuario actual del Madrid tiene perfiles distintos a los de aquella época. Hoy hay más sensibilidad mediática, más exposición constante y una generación de futbolistas criada en un entorno completamente diferente. Mourinho exige muchísimo emocionalmente. Consume energía. Convierte cada temporada en una batalla psicológica. Y no todos responden bien a eso. Sin embargo, precisamente por eso sus fichajes serían tan importantes. Porque los tres nombres apuntan a una idea muy concreta: reforzar carácter competitivo. Rúben Díaz aportaría liderazgo defensivo. Bruno Guimaraes aportaría intensidad y personalidad en el centro. Gyökeres aportaría hambre salvaje arriba. No son elecciones aleatorias. Son piezas diseñadas para soportar presión extrema. Y aquí aparece algo que define a Mourinho mejor que cualquier táctica. Él no construye equipos únicamente por calidad. Construye ecosistemas mentales. Necesita jugadores capaces de vivir en tensión constante. Futbolistas que disfruten el conflicto competitivo en lugar de evitarlo. Porque Mourinho convierte cada partido importante en una cuestión emocional. Eso explica por qué algunos jugadores lo aman casi como una figura paternal y otros terminan agotados mentalmente. Trabajar con Mourinho no es cómodo. Pero cuando funciona, crea equipos increíblemente difíciles de matar. Y dale al botón de suscribirte, porque esta historia todavía tiene muchas capas y lo mejor es que cada una parece más peligrosa que la anterior. Hay otro detalle fascinante sobre estos tres posibles fichajes. Ninguno representa simplemente talento joven por proyección económica. Y eso es muy significativo. El Madrid actual ha apostado muchísimo por talento emergente. Jóvenes cracks, fichajes estratégicos, inversión a futuro. Mourinho, en cambio, parece apuntar a futbolistas listos para competir mañana mismo. Nada de procesos lentos. Nada de paciencia eterna. Quiere jugadores preparados para sobrevivir en noches de máxima presión. Eso revela algo importante sobre cómo entiende este posible proyecto. Mourinho no llegaría pensando en desarrollar una dinastía de 10 años. Llegaría pensando en impactar inmediatamente. Ganar rápido. Recuperar sensación de autoridad competitiva. Y eso encaja totalmente con su personalidad. Porque Mourinho siempre ha sido un entrenador de impacto inmediato. Llega, reorganiza jerarquías, identifica líderes, elimina dudas y convierte el vestuario en una estructura militar emocional. A algunos les parece excesivo. A otros les parece exactamente lo que necesitan los grandes clubes cuando sienten que están perdiendo filo competitivo. Y aquí viene una verdad incómoda. A veces los grandes equipos se vuelven demasiado cómodos. Empiezan a vivir de reputación, talento individual y automatismos. Mourinho detecta eso como un tiburón detecta sangre. Y su reacción suele ser radical. Aumentar tensión competitiva hasta niveles absurdos. Por eso muchos creen que su regreso tendría sentido precisamente ahora. Porque Madrid tiene talento de sobra, pero en ciertas noches parece faltarle ese punto de crueldad competitiva que tenían los equipos más feroces de Europa. Mourinho vive obsesionado con esa crueldad deportiva. Ahora bien, también existe una cuestión política dentro del club. Florentino Pérez y Mourinho tuvieron una relación compleja, intensa y profundamente estratégica. Se admiraban, chocaban y se necesitaban al mismo tiempo, como dos emperadores intentando gobernar el mismo imperio sin destruirlo. Y aunque el tiempo ha suavizado ciertas heridas, nadie puede asegurar que una segunda etapa funcionaría igual. Pero precisamente por eso el rumor resulta tan irresistible. Porque combina nostalgia, tensión y posibilidad real. Es como reencontrarte con alguien con quien tuviste una relación explosiva y pensar, esto podría salir increíblemente bien e incendiar la ciudad entera. Además, el contexto europeo favorece narrativas así. El fútbol está entrando en una etapa donde muchos clubes buscan recuperar identidad competitiva frente a proyectos cada vez más automatizados.
Y Mourinho representa exactamente lo contrario al automático. Él convierte el fútbol en una historia emocional. Y honestamente, el Bernabéu adora las historias emocionales. Imagina por un momento el anuncio oficial. Mourinho entrando otra vez al estadio. Conferencia de prensa. Mirada desafiante. Primer entrenamiento. Medios internacionales explotando. Exjugadores opinando. Redes sociales convertidas en un campo de batalla ideológico. Porque eso es otra cosa importante. Mourinho divide opiniones como pocos entrenadores en la historia. Para algunos es un genio competitivo. Para otros, un técnico atrapado en el pasado. Pero incluso quienes lo critican terminan hablando de él constantemente. Y eso en el fútbol moderno tiene un valor gigantesco. Lo curioso es que sus posibles fichajes también reflejan una adaptación al fútbol actual. Porque Rubén Díaz, Bruno Guimaraes y Gyökeres no son simplemente futbolistas físicos. También tienen calidad técnica y capacidad táctica moderna. Mourinho no es tonto. Sabe perfectamente que el fútbol evolucionó. Lo que ocurre es que él sigue creyendo algo fundamental. Cuando llegan los momentos decisivos, el carácter pesa casi tanto como el talento. Y sinceramente, cuesta discutirle eso viendo la historia de la Champions League. Las grandes noches europeas rara vez se ganan únicamente con estética. Se ganan con personalidad, resistencia mental y capacidad para soportar presión infernal. Exactamente las características que Mourinho parece querer reforzar. También hay una dimensión psicológica fascinante en todo esto. Mourinho siempre se sintió especialmente cómodo cuando el mundo dudaba de él. Necesita conflicto. Necesita enemigos narrativos. Necesita demostrar algo. Y un regreso a Madrid sería precisamente eso. Una oportunidad gigantesca para demostrar que todavía pertenece a la élite absoluta. Porque el fútbol es cruel con el tiempo. Devora reputaciones rápidamente. Lo que hiciste hace 10 años parece arqueología. Y Mourinho lo sabe. Por eso un proyecto así tendría una motivación monstruosa detrás. No sería simplemente entrenar al Madrid otra vez. Sería recuperar lugar histórico. Y ahí es donde estos 3 fichajes cobran todavía más sentido. No son apuestas románticas. Son herramientas para competir inmediatamente contra monstruos modernos como el City, el Bayern o los gigantes emergentes financiados hasta límites absurdos. Mourinho sabe que para sobrevivir hoy necesitas jugadores capaces de soportar ritmo físico y presión táctica extrema. Rubén Díaz sería el ancla emocional atrás. Bruno Guimaraes sería el motor competitivo en el centro. Gyökeres sería la amenaza constante arriba. 3 piezas con personalidad fortísima. 3 futbolistas que no se esconden. Y quizá eso es lo que más obsesiona a Mourinho, eliminar cualquier rastro de fragilidad emocional. Porque si algo definió sus mejores equipos fue precisamente eso. Eran conjuntos incómodos, intensos y psicológicamente agresivos. Rivales que te hacían sentir que el partido nunca estaría tranquilo. Incluso cuando perdían, transmitían amenaza. Eso es exactamente lo que muchos aficionados sienten que el fútbol moderno ha perdido un poco. Demasiada corrección táctica. Demasiado control emocional. Muy pocos equipos capaces de generar auténtico miedo competitivo. Mourinho siempre trabajó en el negocio del miedo deportivo. Y quizá por eso su nombre sigue provocando tanto ruido. Porque, aunque pasen los años, sigue existiendo la sensación de que podría volver y cambiar el ecosistema entero con una sola temporada salvaje. Como esos personajes de películas que desaparecen durante años y regresan justo cuando todos pensaban que ya no eran peligrosos. El problema es que el fútbol moderno no perdona fácilmente. Si Mourinho regresara al Madrid, no tendría tiempo para reconstrucciones eternas ni discursos de paciencia. Tendría que ganar rápido. Muy rápido. Y ahí está la dificultad brutal del asunto. Porque una cosa es imaginar el regreso perfecto y otra sobrevivir realmente al entorno del Madrid, el club más exigente del planeta, donde ganar a veces ni siquiera basta, donde una mala semana genera debates nacionales y donde la presión mediática puede convertir cualquier detalle en una crisis internacional. Pero si hay alguien que entiende cómo vivir dentro del caos, es Mourinho. De hecho, cuanto más caótico es el entorno, más cómodo parece sentirse, como si necesitara ruido alrededor para activar su mejor versión competitiva. Y eso, en un club como el Madrid, puede ser una ventaja gigantesca o una bomba nuclear emocional. Probablemente ambas cosas al mismo tiempo. Lo verdaderamente impresionante es que, incluso años después de su primera etapa, Mourinho sigue generando una expectativa distinta. Porque además hay un elemento casi cinematográfico en todo esto. Mourinho no necesita presentaciones grandilocuentes. Su sola presencia ya cambia la temperatura del ambiente.
Basta imaginar el túnel del Bernabéu antes de un partido importante. Cámaras enfocando cada gesto. Rivales pendientes de sus declaraciones. La grada dividida entre nostalgia y expectativa. Y él caminando con esa expresión que mezcla cálculo, orgullo y una ligera sensación de que está disfrutando demasiado del caos que provoca. Porque sí, Mourinho disfruta ese juego psicológico. Siempre lo hizo. Y precisamente por eso estos tres fichajes no parecen nombres elegidos al azar por representantes filtrando rumores para subir el precio de mercado. Hay una coherencia muy específica entre ellos. Incluso estética. Los tres transmiten dureza competitiva. Los tres parecen futbolistas hechos para soportar ambientes hostiles. Y los tres tienen algo que Mourinho valora muchísimo: presencia. Eso puede sonar abstracto, pero en el fútbol de élite la presencia importa más de lo que mucha gente cree. Hay jugadores que entran al campo y alteran emocionalmente el partido antes incluso de tocar el balón. Rúben Díaz tiene eso. Bruno Guimaraes tiene eso. Gyökeres también. Son futbolistas que transmiten sensación de conflicto permanente. Y Mourinho adora ese perfil porque entiende una verdad incómoda del fútbol moderno. Los grandes partidos no siempre los gana el equipo más bonito. Muchas veces los gana el equipo que emocionalmente incomoda más al rival. Mourinho lleva décadas explotando esa idea. Por eso, cuando se analiza el posible fichaje de Rúben Díaz, hay que ir mucho más allá de estadísticas defensivas o porcentajes de duelos ganados. Lo que realmente fascina a Mourinho es la mentalidad competitiva del portugués. Su manera de corregir compañeros, de mantener concentración constante y de jugar cada acción como si fuera decisiva. Hay defensas que parecen funcionarios eficientes. Cumplen, ordenan y desaparecen del foco. Rúben Díaz no. Él juega con una intensidad visible. Y eso contagia. Mourinho siempre habló de la importancia de las jerarquías emocionales dentro del vestuario. Necesita jugadores capaces de sostener la tensión cuando el partido se vuelve feo. Porque los partidos importantes rara vez son limpios. Se rompen, se deforman, se llenan de ansiedad. Y ahí es donde aparecen los líderes reales. Imaginar a Rúben Díaz en el Bernabéu bajo las órdenes de Mourinho tiene muchísimo sentido precisamente por eso. Porque sería una especie de extensión de su entrenador dentro del campo. Un futbolista preparado para vivir permanentemente alerta. Y si algo obsesiona a Mourinho, es eliminar cualquier rastro de relajación competitiva. Incluso tácticamente sería muy interesante. Porque el Madrid actual, pese a su enorme talento ofensivo, ha mostrado momentos de fragilidad defensiva cuando los partidos se convierten en intercambios caóticos. Mourinho detesta esos contextos descontrolados y siente que no domina emocionalmente el escenario. Con Rúben Díaz intentaría devolver una sensación de autoridad defensiva mucho más agresiva. Y luego está Bruno Guimaraes, que probablemente representa la parte más inteligente de esta posible reconstrucción. Porque no es simplemente un mediocentro físico. Tiene pausa, visión y una enorme capacidad para entender ritmos de partido. Pero lo verdaderamente importante es otra cosa. Compite como si estuviera enfadado con el mundo. Y eso a Mourinho le encanta. Hay entrenadores que priorizan futbolistas obedientes tácticamente. Mourinho prioriza futbolistas obsesionados con competir. Claro que quiere orden. Claro que quiere disciplina. Pero por encima de todo quiere intensidad emocional. Y Bruno Guimaraes tiene esa energía de jugador que convierte cualquier balón dividido en una cuestión personal. Además, existe un detalle muy interesante en cómo Mourinho suele construir sus centros del campo. Necesita al menos un futbolista capaz de jugar al límite emocional sin perder claridad mental. No alguien simplemente agresivo, sino alguien que entienda cuándo acelerar el caos y cuándo apagar incendios. Bruno tiene mucho de eso. Y aquí aparece algo fundamental sobre el estilo Mourinho que muchas veces se simplifica demasiado. Sus mejores equipos no eran únicamente reactivos. Eran tremendamente inteligentes para identificar momentos emocionales dentro del partido. Sabían cuándo golpear, cuándo provocar ansiedad y cuándo bajar pulsaciones. Eso requiere futbolistas con personalidad táctica además de calidad. Bruno Guimaraes podría convertirse perfectamente en ese jugador. El tipo que interpreta el estado emocional del partido y actúa en consecuencia. El problema para cualquier rival sería que Mourinho explotaría esa capacidad hasta niveles obsesivos. Porque Mourinho prepara partidos como si fueran operaciones militares. Estudia comportamientos emocionales, patrones psicológicos y reacciones bajo presión. Siempre lo hizo. No le interesa solamente cómo juega el rival. Le interesa cómo sufre el rival. Y ahí es donde alguien como Bruno tendría muchísimo valor. Después aparece Gyökeres,
que quizá es el nombre más llamativo porque rompe un poco con la imagen clásica del delantero galáctico asociado históricamente a Madrid. Pero precisamente por eso tiene sentido dentro de un proyecto Mourinho, porque él no siempre elige al delantero más elegante, elige al delantero que genera más daño competitivo. Gyökeres parece diseñado para arruinar noches tranquilas a defensas rivales. Su forma de atacar espacios, de presionar, de chocar constantemente y de convertir acciones simples en amenazas gigantescas encaja perfectamente en el tipo de fútbol emocional que Mourinho ama. Y hay algo muy importante aquí. Mourinho siempre ha sentido fascinación por delanteros capaces de jugar con rabia controlada. Drogba era eso. Diego Costa era eso. Incluso Cristiano, en ciertos aspectos competitivos, funcionaba así durante su etapa con Mourinho. Futbolistas que transformaban presión en agresividad productiva. Gyökeres tiene precisamente esa energía. No parece un delantero preocupado por verse bonito jugando. Parece preocupado por destruir defensas. Y aunque eso suene exagerado, en el fútbol de máximo nivel esa mentalidad cambia muchísimas cosas. Imagínalo atacando centros laterales en el Bernabéu, mientras Mourinho pide intensidad desde la banda con esa mirada que parece capaz de discutir con la gravedad.